Muy buenas tardes a todos y a todas, público presente y también a quienes nos acompañan en redes. Mi nombre es Daniel Cerqueira, yo soy el director del programa Justicia Climática y Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso y me da mucho gusto moderar ese segundo panel con la presencia de representantes de Brasil, Perú y Venezuela. Vamos a adoptar una dinámica un poquito distinta de la del primer panel. Voy a dirigir una pregunta a cada ponente para que en 5 minutos dé sus contribuciones y puntos de vista y luego otra ronda con otra pregunta, nuevamente 5 minutos por panelista. Y al final de sus intervenciones nos acompañará el señor relator especial sobre sustancias peligrosas y derechos humanos, Marcos Orellana, para que dé unas palabras de cierre del evento hasta finalmente dar la voz al público presente para cuestiones y preguntas. En primer lugar me acompaña Mauricio Yacuana, director de la Asociación Jutucara de Brasil. A mi lado está Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Y finalmente, Onar Ortiz, desde Venezuela, abogado y defensor indígena Baré. Empiezo con una pregunta para Mauricio. El informe documenta el vínculo entre el narcotráfico y la minería ilegal, sobre todo en Perú, Brasil y Venezuela. ¿Podría, por favor, Mauricio, describir cuáles son los actores involucrados en ese vínculo y de qué manera la minería y el narcotráfico están relacionados en el caso de Brasil? En 5 minutos, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mauricio Yacuana, de Brasil. No sé si yo voy a hablar bien español porque es muy difícil hablar cuarto idioma, ¿cierto? Entonces yo voy a intentar un poco despacio también. Bueno, Tierra Yanomami hoy tiene uno de los actores identificados con el PCC, Primeiro Comando da Capital. Sus miembros desempeñan diferentes papeles, principalmente seguridad de acompañamientos de garimpeiros. Hay muchas dificultades en promover investigaciones. Las últimas noticias que escuchan las comunidades es que están vigilando los territorios mientras sus financiadores esperan un mejor momento para retornar a sus tierras, que se eviten como lotes, un terreno que sufre especulación, en los que escuchan de las comunidades. Las comunidades conocen más mejor usted trabaja de ese comando capital, porque las comunidades que sufren más, mucho más do que ciudad, entonces sienten mucho amenazados con ellos actuación dentro de la tierra indígena Yanomami. Entonces es difícil hacer un trabajo de investigación porque no solamente crime organizado, mas que tiene también otros partes políticos partidarios, grandes empresarios también están envolvidos a trabajar con ellos. Entonces es difícil hacer investigación y combatir ese trabajo. Bueno, muchas cosas. Yo vivo más o menos en la frontera de Brasil y Venezuela. Tiene o narcotráfico también, los garimpeiros en las fronteras de Brasil y Venezuela. Entonces, cuando tiene operación de Brasil, no Brasil, con fuerza, los militares brasileños, cuando tiene operación, regresan para Venezuela. Entonces es difícil combatir a minería ilegal y también actuación de sector de unidad PCC. También esas personas fuertemente bien armadas. Entonces tenemos preocupación muy grande porque nosotros jóvenes pueden ser aliciados
fácilmente. Entonces, futuramente, daqui a 10 o 20 años, puede ser os jóvenes indígenas enfrentando fuerza policial. Entonces, esa es nuestra preocupación que tenemos hoy. Pero el gobierno no hace muy trabajo bien, no tiene uma boa reunião com as organizações indígenas. É difícil ter contato com o governo brasileiro porque tem muitas dificuldades de organizar uma reunião, um evento para poder organizar, para fazer trabalho muito bem para combate ao garimpo ilegal dentro da terra indígena Yanomami. Muchas gracias, Mauricio. Y es siempre, digamos, más dramático escuchar de quien vive en la propia comunidad, ¿no? El costo humano y humanitario de la presencia de grupos de esa naturaleza, ¿no? Para los que no están familiarizados con el tema en Brasil, el primer comando de la capital tiene origen en el estado de São Paulo. Surgió después de una masacre que hubo en una cárcel llamada Carandiru en 1992 y desde entonces se ha convertido en el grupo dedicado al narcotráfico, al crimen organizado más poderoso de Brasil, ¿no? Y también hay mucha disputa territorial, ya sea en centros urbanos, en favelas, y en ese caso el documento también hace mención a disputas entre ese grupo, PCC, con otros también dedicados al narcotráfico en Brasil, como el Comando Vermelho. Y eso claramente deja como spoiler a los pueblos indígenas, ¿no? Que, como decía Mauricio, incluso acoso para reclutar a jóvenes indígenas para trabajar en ese tipo de actividad ilícita. Vamos a pasar a Perú. La misma pregunta, Silvana Baldovino. El informe nos llega a dar mucha información sobre también la presencia que ya se reporta cada vez más, tengo entendido, ¿no? Sobre todo en Mar de Dios, de grupos que se dedican también al narcotráfico, y sería interesante escuchar también cómo desde CPDA y desde Perú están viendo ese fenómeno, ¿no? Y ojalá no adquiera las dimensiones que tienen en Venezuela y en Brasil. Silvana, en 5 minutos. Muchas gracias. Yo primero quiero agradecerle a Cristina y a ti, Daniel, por permitirnos participar como Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ha sido una tarea titánica unir a 6 países en este informe, y desde la SPDA quiero agradecer a Catherine Sánchez por liderar el equipo que ha elaborado el informe. Creo que primero quiero empezar con una cifra bastante interesante para nuestro país. Quiero compartir con ustedes que el 20% del PBI peruano está vinculado a economías ilegales, entre lo que es minería, narcotráfico y tala ilegal. El Perú pasa por un momento crítico donde son 3 puntos los que se vienen uniendo, que es la corrupción, la impunidad y la ilegalidad. Básicamente en temas transfronterizos, ¿no? Madre de Dios y Loreto y muchas regiones amazónicas están siendo devoradas por la minería. La ilegalidad vinculada a estos 3 factores viene devorando la biodiversidad de nuestro país y está amenazando y asesinando a los defensores ambientales. El narcotráfico y la minería ya están jugando en pared, son muchas las mafias que se han unido y están cooptando el Estado en diferentes formas a través de gobierno nacional, de gobiernos regionales y también de gobiernos locales, lo cual viene siendo una situación bastante crítica en nuestro país. ¿Cómo vienen avanzando? Vienen avanzando rápidamente. El debilitamiento institucional es muy fuerte a través del sistema normativo, es muy fuerte a través de la impunidad que se viene librando en el país. Generalmente se dan medidas para combatir minería o narcotráfico, pero desde pequeños espacios o, por ejemplo, se detiene al minero ilegal, al minero en territorio, pero no hay evidencia clara de atrapar grandes empresas o de grandes organizaciones. Esto no se ve en nuestro país. Te hablan de combatir dragas y esto va avanzando a nivel de deforestación, a nivel de contaminación. Los pueblos indígenas están sufriendo altos niveles de contaminación por mercurio, se vienen perdiendo territorios, se vienen perdiendo vidas constantemente. El Perú viene incrementando sus niveles de asesinatos de una forma muy, muy fuerte. En los últimos años la muerte de los defensores ambientales ha incrementado de forma altísima. Hace 3 o 4 años no hablábamos del incremento de asesinatos como lo tenemos ahora. El mecanismo intersectorial que tenemos no está funcionando como se pensó. Entonces, la vinculación entre narcotráfico y minería es una hermandad que no sabemos cómo deshacer. Está cada vez más fuerte, cada vez más grande, y esto vinculado a la debilidad institucional de nuestro país. Como ustedes saben, en el Perú se cambia constantemente de presidente.
Nosotros pasamos por una situación donde desde ojos desconocidos podríamos pensar que tenemos un sistema democrático bastante interesante. Podría pensarse que somos una democracia que utiliza los canales que tiene cuando no ve como útil el sistema adecuado, pero no, esto nos debilita constantemente. Ahorita nuestra presidencia está bajo un sistema que es en los últimos 5 años, 6, 7 presidentes, podríamos decirle, un Congreso basado en intereses individuales y no en el interés de un país. Nos vamos a unas elecciones en el año 2026 donde se habla posiblemente de 35 partidos políticos que estarían luchando por la presidencia de nuestro país. Entonces, esto lo que lleva es más corrupción, más ilegalidad, y las mafias se siguen incrementando. Entonces, lamentablemente venimos de un país donde la corrupción, la ilegalidad y estos sistemas vienen creciendo y no hay una política clara de cómo combatirlos, sumado a una institucionalidad débil a nivel regional, porque los delitos los estamos compartiendo con nuestros hermanos, como hemos visto cuando hemos elaborado el informe, ¿no? Estamos compartiendo la ilegalidad con Bolivia, como hablamos en el panel anterior, el mercurio se nos viene por la frontera, lo estamos recibiendo constantemente a través de la frontera Madre de Dios, ya estamos recibiendo a través de Colombia por Loreto también muchísimas cosas y no tenemos fuerza como país en cómo combatirlos. Entonces, es momento de ver cómo combatimos la ilegalidad transfronteriza, que es algo que no podemos parar como país ni siquiera adentro y todavía no tenemos cómo identificar a través de nuestras fronteras. Creo que hablar de corrupción, de ilegalidad y de impunidad son los 3 temas que se nos vienen como reto a nivel de región. Muy bien, gracias por eso también, Silvana. Por último, sobre esa pregunta, quizás de los países contemplados en el informe, la situación en Venezuela es la más compleja y dramática porque confluyen grupos dedicados a narcotráfico que provienen incluso de otros países, ¿no? Y algunos indicios también de llegadas de grupos mexicanos, pareciera, en territorio venezolano, ¿no? Y un gobierno que básicamente es quien provee básicamente la, digamos, facilidad y en esencia no solo tolera, sino, o es aquiescente, sino que participe directamente, ¿no? en un esquema que ha hecho ya metástasis de alguna manera en la sociedad, en la biodiversidad de Venezuela. Y nadie mejor que Olner Ortiz para dar un relato también como abogado indígena y también como persona que convive con esa realidad. En 5 minutos entonces, Olner, y luego quédate con el micrófono que voy a pensar la segunda ronda de preguntas ya contigo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores, evidentemente SOS Orinoco y a todos por la participación hoy con nuestros hermanos indígenas de los 6 países, que estamos hablando de una realidad que es una realidad que es muy, muy preocupante en los pueblos indígenas, no solamente en los países como tal, sino en los pueblos indígenas, en nuestros territorios. Como tú lo decías, el caso venezolano es un caso bastante grave, el propio Estado ya ha reconocido estos grupos irregulares como GEO, que son grupos armados organizados, pero también hay que decir que estos grupos provienen en su mayoría en un principio de aquí, se exportan desde Colombia, como fue la FARC, disidentes de la FARC en un principio, y que incluso fue, si podemos ver de data, empezamos desde cuando se estaba discutiendo la paz en Colombia con la FARC y se empezó a entregar un aliviadero en una zona que se llama Yavita y luego empezó a regarse por todo el país, o mejor dicho, por toda la Amazonía. De igual manera tenemos la exportación, vamos a decirlo así, de los grupos garimpeiros por la parte de los Yanomamis por el sur de Bolívar, y esto también ha generado algo que ha vinculado una situación bastante grave. Evidentemente la situación de crisis humanitaria
la situación de crisis social, la situación de crisis estadal, vamos a llamarlo así, donde no hay autonomía de poderes. Esto hizo de que también fueran en un principio personas que estaban en las capitales, en el centro del país, a buscar, cuando empieza todo el tema social, a buscar en las minas. E incluso también esto trae como consecuencia que nuestros hermanos indígenas empezaran a utilizar el tema de las minas como una fuente de buscar esa parte que no relacionaban, porque evidentemente la minería ancestral pequeña existía, pero no de esta manera tan desnaturalizada, por llamarlo así, como lo es ahora. Ahora el descontrol es que no hay control, o sea, el propio Estado sabe todo lo que se está haciendo y es prácticamente ahora el principal corrupto, el principal ente que organiza todo este tema, todo este sistema, y que evidentemente hay una situación al no tener un sistema de control, de autonomía, en este caso del Poder Judicial, en algunos casos, cuando no se paga el dinero que hay que darle a las personas claves, los puntos claves, los privan de libertad, pero esas privaciones de libertad a la final, si tú pagas dentro del Poder Judicial, a la final vuelven a salir. Y a la final también hay que recalcar algo muy importante, que son los indígenas a la final, que son prácticamente los esclavos de todos estos grupos irregulares, porque son las personas que son los caleteros de todos estos grupos irregulares. Y buscar incluso puntos focales hoy en día, posterior a todo lo que se ha generado, es bastante difícil, porque en lo que es el caso de Bolívar y Amazonas, ahora a pesar de que existen mapeos y el informe es muy completo, todavía siguen surgiendo grupos, o mejor dicho, puntos donde se están haciendo la minería. Muchas gracias, Olnar, por también el relato desde una realidad bastante dramática que nos comparte. Y empiezo la segunda ronda de preguntas contigo. El informe aborda la actuación transfronteriza de varios grupos delictivos que van mucho más allá de narcotráfico, ¿no? También grupos dedicados, por ejemplo, a la tala ilegal, a la venta ilegal de mercurio. Y esos grupos tienen casi siempre ramificaciones en la minería ilegal del oro, de distintas maneras, ¿no? Proveedores, muchas veces también a través del patrocinio de la violencia y en algunos casos también a través del lavado de plata, que el oro siendo también un bien financiero es también una fuente muy atractiva, ¿no? Para lavar dinero de esos grupos, porque justamente es posible convertirlo fácilmente en capital. Esa realidad se da sobre todo en zonas en donde hay un abandono estatal o falta de esencia del Estado y a la vez un control territorial por parte de grupos delictivos, ¿no? ¿Podrías, porfa, Olnar, en 5 minutos comentar cómo opera esa dimensión transfronteriza de la minería ilegal en Venezuela? Bueno, sí, es muy sencillo. Prácticamente hoy por hoy Venezuela, o particularmente donde se realiza la minería ilegal, que por un lado está Bolívar, bueno, son 3 países, son 3 regiones que abarcan la Amazonía venezolana, ¿no? Del Tamacuro, el estado Bolívar y el estado Amazonas. En ellos 3 abarcamos el 51% del territorio nacional, pero todos los 3 estamos en eje fronterizo y evidentemente es como tú mismo lo decías, es una suerte fácil para poder, a través del oro, poder tener los recursos y poder exportar no solamente mercurio, sino otras sustancias que son para otros minerales. Entonces, la situación es que realmente es evidentemente muy fácil el hecho de poder hacer este tipo de ejercicio, este tipo de comercio no controlado. Y hay algo que se me quedó y que tú lo recalcaste en este momento, que evidentemente la situación, por ser fronteriza o ser transfronteriza, la presencia del Estado anteriormente no estaba, hoy por hoy sí está.
y conoce toda esta situación y son ellos los principales los que se están haciendo. Yo no me quiero adelantar a un ejemplo que recientemente una colega que va a hacer una ponencia más adelante, ella dio un ejemplo de esto y que fue recientemente, y eso también está pasando en todas las regiones. Entonces es una situación bastante difícil y quiero cerrar con esto, que también la situación, y yo particularmente estoy en riesgo, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, porque en Venezuela, aparte de toda esta situación de que no hay autonomía de poder, pero sí se han regulado ciertas leyes que no nos permiten hoy en día tener una libertad de expresión. Por el simple hecho de que hoy se está grabando esto, en Venezuela al yo llegar, sencillamente me pueden asesinar o puede pasar algo con mi familia. Y esto no solamente pasa con los defensores, sino también con los periodistas. Hoy por hoy tenemos una suerte de tener que quedarnos callados ante esta situación de crisis que está pasando, porque el Estado venezolano no quiere realmente que se sepa a la luz pública todo lo que está pasando. Incluso Cristina ayer comentaba de que decía que Venezuela prácticamente está como que aislado de toda esta situación, y es por esa misma situación, porque los defensores tenemos miedo, los periodistas tienen miedo de poder decir la realidad, porque sencillamente la situación que va a venir posterior a esto sencillamente va a ser bastante cuantificable en asesinatos que ya lo tenemos, masacres que ya la tenemos, desapariciones que ya la tenemos, desplazamientos forzosos que ya la tenemos y en gran cantidad, y el informe lo relata muy bien. Muchas gracias, Olnar, y aprovecho la ocasión, ¿no?, para pedir la solidaridad de quienes nos acompañan para estar atentos a su situación. Usted es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eso no es, digamos, no le permite ejercer su trabajo de defensa, ¿no?, de su territorio y del medio ambiente, lamentablemente, porque en Venezuela uno podría comparar con los grandes conglomerados económicos, por ejemplo en Japón, en donde el Estado apoyaba a Mitsubishi, que a la vez tenía inversión en siderurgia, bancos y una serie de actividades, ¿no? Nicolás Maduro es una suerte de apoyador de un conglomerado delincuencial que se dedica a la extorsión, a la minería ilegal, al narcotráfico, y realmente cuando tú tienes la estructura estatal para operar de esa manera, la situación se vuelve mucho más compleja, ¿no? ¿Cuál es el incentivo de un Estado mafioso de cumplir unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces hay que pensar de manera muy creativa para también mantener a personas como usted viva y dispuesta a seguir, digamos, defendiendo, ¿no?, su territorio y su biodiversidad. Mi admiración personal por todo lo que hace usted y su pueblo y la gente que está en esa situación. Pasemos a Perú. Creo que la pregunta quedó clara. Obviamente la situación en Perú tiene sus propias dimensiones, es siempre difícil comparar tragedias humanas. Es un país en donde también, como decía Silvana, el nivel de violencia, asesinatos de defensores ambientales se ha disparado de una manera extremadamente preocupante, sobre todo en la región amazónica, ¿no? Y hay también la complejidad de que mucho del tráfico de mercurio viene a través de Bolivia, y también hay de alguna manera una suerte de acción, yo diría, deliberada y omitiva y omisa, digamos, ¿no?, por parte del gobierno peruano, que tiene que ver también con las estructuras de poder que ha generado la minería ilegal, ¿no? Y eso permite también que tenga una lógica transfronteriza que complejiza mucho la situación de la minería ilegal en Perú. Entonces, en 5 minutos, Silvana, si pudieras compartir también tu panorama sobre eso. Sí, muchas gracias y toda mi solidaridad. Yo creo que hay dos formas de abordar el tema, ¿no?, en el caso transfronterizo. En el caso peruano, las fronteras suelen ser zonas de ausencia del Estado, zonas muy abandonadas donde no hay nada. Generalmente en las fronteras es donde está la más grande deficiencia de la institucionalidad y es donde se aprovecha y se genera el mayor vandalismo, y es ahí donde se suele generar la mayor muestra de este crimen o esta necesidad de la ilegalidad, de donde se presenta la ilegalidad. Es por eso que ahí se cuela absolutamente todo. Es por eso que por las fronteras, en el caso peruano, es donde tú puedes meter todo. Es por eso que se meten por Bolivia los camiones de mercurio. Es por eso que hay mucha deserción y gente que se va a estudiar a otro lado, y es por eso que muchos de los indígenas pasan y cruzan la frontera buscando salud o buscando educación, porque en el Perú no te preocupas
por construir o tener esos puntos de frontera como zonas de desarrollo para que tu gente esté contenta y para que proteja lo que vendría a ser parte de tu identidad de tu país. Entonces, es por eso que la frontera suele ser la coladera. Incluso se habla muchísimo de que hay puntos de zonas de frontera donde ya se asumen como zonas colombianas y donde a ciertas horas se cierran los locales y se escuchan disparos, se pierde el control porque pareciera que estás viviendo en una zona tipo una película de vaqueros. Entonces esas son zonas de ilegalidad, ya desbocada, Madre de Dios, se pierde, incluso se pierden espacios y es ahí donde cual pueblo del oeste realmente la delincuencia fluye. Y ahí es donde no hay institucionalidad y cada uno hace lo que le da la gana y está la corrupción y es donde estos grupos comienzan a circular entre un lado y otro, es donde viene el sicariato y está el crimen organizado. Lamentablemente también ahí es donde se han generado muchos procesos migratorios y muchos procesos migratorios que ha traído esquemas de crimen organizado muy fuerte. Y como retrocedo 2 pasos, está la ilegalidad, la corrupción y la impunidad, es que estos espacios han generado que el oro siga creciendo a través de diferentes espacios. El oro tú no lo rastreas, entonces entra y sale como le da la gana a través de las fronteras sin tener mayor espacio para un control. Y como nuevamente, lamentablemente, el oro es muy difícil combatir con algo tan caro. Entonces, rompes la barrera de la miseria muy rápido y la gente termina vinculándose a esta actividad ilegal y no puedes combatir un estado ausente donde la gente no tiene educación, no tiene salud y no tiene la posibilidad de crecer o de comer, lamentablemente, porque el Estado no te da opciones para vivir mejor. Y eso es lo que está pasando en muchas partes del Perú. Jóvenes y familias que terminan vinculándose porque no hay opciones para crecer, no hay opciones para desarrollarse. Se están perdiendo conocimientos tradicionales, se están perdiendo territorios, se están perdiendo ríos, porque no hay opciones para mantener lo que es nuestro país, para mantener nuestro patrimonio cultural o para mantener nuestro patrimonio natural. Porque si valorizáramos lo que se lleva a la corrupción y lo que se lleva a la ilegalidad, realmente el oro no tendría el valor que tiene actualmente. Lo que estamos perdiendo en territorios indígenas, lo que estamos perdiendo en ese patrimonio natural, no es nada en la cantidad del oro que está saliendo y en la cantidad del valor de nuestros pueblos y de nuestra riqueza en biodiversidad. Pero no la vemos y no la venimos viendo hace 30 años y no la vamos a ver porque estamos acostumbrados a ver la inmediatez y lamentablemente nuestro Estado tampoco la ve. Como peruanos nosotros no aprendimos nada de la pandemia, no aprendimos que no teníamos salud, no aprendimos que no teníamos nada en territorio y ahorita tampoco lo hemos aprendido y seguimos así. Entonces lamentablemente nuestras fronteras siguen siendo lo mismo y por eso nuestros mecanismos de crimen siguen siendo regionales. Es por eso que cada vez tenemos más crímenes regionales. Yo realmente me he quedado aterrada cuando escuché que en Venezuela está entrando el cartel de Sinaloa, porque me dio pánico pensar que eso puede comenzar a entrar al país. O sea, ya se habla de que estamos con toda la corrupción venezolana y estamos con el Tren de Aragua y todo lo que tenemos, y de ya pensar que entra el cartel de Sinaloa, me entró pánico de pensar en lo que se puede convertir el Perú. Si ahorita ya tenemos cooptación de autoridades, no quiero pensar lo que va a ser esos niveles de delincuencia en el Perú. Y la verdad que creo que no estamos avanzando en combatir porque la impunidad sigue creciendo porque nuestro propio Estado la sigue avalando. Entonces, realmente creo que tenemos muchísimo que hacer y ya no creo que tenemos que hacer nada como país, creo que tenemos que comenzar a pensar como región, porque no hay forma de que paremos esto de a uno. Y creo que es momento de hacerlo como Sudamérica, ¿no? Porque si no, no lo vamos a lograr. Muchas gracias, Silvana. Para concluir ese segundo tramo del segundo panel, vamos a hablar un poco de la situación transfronteriza entre Brasil y Venezuela. Ahí el pueblo Yanomami está presente en ambos países, quizás hay muy pocas fronteras en donde realmente hay un pueblo indígena que desconoce, digamos, ¿no? Una frontera estatal, quizás
aún más que la situación del pueblo guayú entre Colombia y Venezuela. Para el pueblo Yanomami, por mucho de también que está documentado en el informe y también por lo que nos comenta Mauricio, hay una dificultad enorme y creciente por el hecho de que los operativos que se hacen en Brasil de la Policía Federal y a veces del Ejército son casi inocuos porque los mineros ilegales terminan atravesando la frontera de Venezuela, en donde cuenta con mucho más apoyo estatal y un refugio seguro, digamos, ¿no?, para seguir delincuendo en Venezuela y luego regresar, porque es muy difícil mantener la presencia estatal permanente en un territorio tan grande como es el territorio del pueblo Yanomami. Entonces, Mauricio, en 5 minutos, si nos comentas cómo se da esa realidad del impacto transfronterizo y de repente algo más relacionado también a cómo el pueblo Yanomami y en fin, Jutucara espera que se mejore la coordinación entre Venezuela y Brasil para tratar de combatir ese fenómeno. Bueno, culturalmente indígena no hay fronteras, ¿no? Pero los pueblos indígenas de todo el mundo, no sé, no tienen más fronteras así. Cuando llega esa colonización, hay que mantener esa limitación por donde yo tengo que andar a me pescar, a me cazar, ¿no? Entonces ahora yo soy prohibido de trabajar en mi territorio. Tierra Yanomami praticamente ficou desassistido pelo governo brasileiro durante os 4 anos de Bolsonaro que teve acá. Situação muito difícil enfrentamos, que falava muito que incentivava a atuação de garimpeiros dentro da terra indígena, não somente da terra Yanomami, mas também da outra terra indígena como Munduruku, Caiapó, são mais também afetados com eles. Então, o pueblo Yanomami sofreu muito. Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou essa presidência, ele decretou a situação de calamidade pública de saúde do pueblo Yanomami, porque estava afetada muito, e ninhos morrendo, uma coisa que se poderia ser tratados, né, coisas simples a ser feito. Então, território Yanomami sofreu muito, que tínhamos mais ou menos 30 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami atuando. Fortemente, como eu disse, atuação, crime organizado e instalação também do PCC dentro da terra indígena Yanomami. Então, o Brasil é um país vizinho que necessita começar um tratado diplomáticos, então, dos 2 países, né, Brasil e Venezuela, pelo menos para poder combater essa atuação. Pelos garimpeiros, com a instalação da Casa do Governo em Boa Vista, reduziu um pouco a atuação de garimpeiros, porque a operação por parte da Polícia Federal, também dos exércitos, atuando muito forte. Agora, quem insiste é a crime organizado dentro da terra indígena Yanomami. Então, temos muita preocupação, como eu disse anteriormente, que necessita de combater crime organizado que estão dentro da terra indígena Yanomami. O governo brasileiro tem que dialogar mais, apesar que temos Ministério de Pueblos Indígenas agora. Temos muita dificuldade também de dialogar com eles, né? Então, é difícil quando se habla situação do pueblo indígena com o governo, porque tem essa questão de direita, esquerda, então do centrão também, então fica difícil ter essa situação. Agora, estamos sendo afetados também pelo marco temporário sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que afeta de todas as terras indígenas, não somente a terra Yanomami, de todas e todos. Isso fortalece a atuação de facções criminosas dentro das terras indígenas, porque é a única alternativa, o único caminho que eles têm, porque, como eu disse, futuramente niños jóvenes indígenas podem ser recrutados a trabalhar com crime organizado. Então, temos muita preocupação e queremos que o governo
sinta, que escute a voz dos pueblos indígenas de Brasil. Não somente falando nos espaços internacionais que está haciendo trabalho muito bem, na prática não há, só no papel. Então, é isso. Muchas gracias, Mauricio. Para solo concluir, un comentario aprovechando que hay la presencia de dos líderes indígenas en esa mesa. Una de las conclusiones del informe es justamente la necesidad de que los estados contemplados, ¿no?, esos 6 países amazónicos, adopten políticas más serias de demarcación y titulación de territorios indígenas, porque son una vía natural para combatir no solo la minería ilegal, sino cualquier actividad económica que genere un mayor impacto, ¿no? Habitualmente los pueblos indígenas han mantenido la biodiversidad en sus territorios y es totalmente incompatible con sus modos de vida una actividad que genera tanto daño ambiental como es la minería ilegal. Mauricio mencionaba un término que quizás no es muy conocido por los no brasileños, que es la doctrina del marco temporal. Es una doctrina que la Suprema Corte de Brasil estableció hace unos años, que exige de un pueblo indígena que reclama la titularidad de su territorio haber estado en ese territorio en la fecha de la promulgación de la Constitución del 88, que es una doctrina claramente contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando un pueblo indígena no tiene la capacidad de ejercer la titularidad de su territorio, es también una vía de entrada para que se desarrolle de manera más sencilla, digamos, la minería ilegal, aunque el informe también documenta casos de reservas indígenas y reservas forestales con el avance ya, digamos, casi sistemático, ¿no?, de la minería ilegal. Les agradezco a los panelistas y la panelista. Ahora vamos a cerrar escuchando al relator especial sobre sustancias peligrosas y derechos humanos de la ONU, el doctor Marcos Orellana. De manera también breve, doctor Marcos Orellana, entre 5 y 7 minutos antes de dar la palabra al público, desde su mandato, cuáles serían también los aspectos del informe que a usted le parece preocupante. Ya en el panel anterior se mencionó que ha habido ya pronunciamientos con relación a Bolivia y otros países contemplados en el informe, y aprovechamos para agradecer no solo su presencia, que nos honra mucho, sino también por haber liderado desde su mandato un abordaje del impacto del mercurio y otros metales también que se usan en la minería ilegal en los derechos humanos de muchas personas y poblaciones a lo largo y ancho de Latinoamérica. Con la palabra entonces el doctor Marcos Orellana. Bien, ahí sí. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Quisiera también agradecer a las organizaciones convocantes por su amable invitación a participar en este foro. Me complace tremendamente tener la oportunidad nuevamente de visitar Bogotá, Colombia, y de estar nuevamente en esta casa de estudios, en la Pontificia Universidad Javeriana. Como se ha mencionado durante ya 2 horas en este foro, quisiera recalcar un par de puntos claves. El primero, que la pequeña minería aurífera en base al mercurio constituye una amenaza grave en contra del goce efectivo de los derechos humanos. Como se ha recalcado aquí, el tema de la contaminación es una faceta de esta minería, pero hay mucho más. Está la violencia en contra de defensores ambientales, en contra de defensores indígenas, está también el desplazamiento forzado, están también las prácticas de esclavitud, está también la trata de personas, está también el trabajo forzado sexual, la explotación sexual de niñas y mujeres en algunos campamentos mineros, todo esto asociado a la pequeña minería aurífera. Y ciertamente la contaminación por mercurio, que como bien sabemos es una sustancia extremadamente peligrosa, una sustancia que genera daños neurológicos, puede provocar el síndrome de Minamata, es una sustancia que puede generar la ataxia, lo han visto las fotos de personas que han sufrido la exposición, que no pueden mover sus músculos, y es una sustancia que atraviesa la placenta humana, o sea que afecta las nuevas generaciones, afecta la justicia reproductiva. Todo esto es el mercurio. El mercurio es una sustancia persistente, quiere decir que estamos frente a una situación de generación de zonas de sacrificio que simplemente no pueden ser limpiadas con una mera palabra. Lo que se busca son políticas públicas que
cierren la llave al uso del mercurio en esta pequeña minería para que la fragmentación del bosque, la pérdida de biodiversidad, la afectación de los derechos humanos tenga un final. Ese, yo creo que es un primer punto que quisiera relevar. Y un segundo punto está en lo que es el convenio de Minamata, las brechas que adolece este convenio. El convenio de Minamata es el acuerdo multilateral ambiental más joven de la familia de los acuerdos multilaterales ambientales e incorpora las lecciones aprendidas de la comunidad internacional en la elaboración, en la negociación de estos acuerdos. Y es un acuerdo que busca lidiar con todas las etapas del mercurio, desde su extracción, el comercio, su utilización en procesos industriales, su disposición final. Y es un instrumento exitoso, está teniendo éxito en reducir los volúmenes de liberación al mercurio, al medio ambiente global, excepto en lo que es la pequeña minería aurífera. La pequeña minería aurífera es la fuente mayor de liberaciones de emisiones de mercurio al medio ambiente. Las últimas estadísticas dan cuenta de más de 37% del total, más de 2.000 toneladas contabilizadas cada año. Estos volúmenes, sin duda que son significativos, apuntan a las brechas del convenio en esta materia. Brechas que, por ejemplo, el convenio considera de que la extracción de mercurio puede seguir por 15 años desde la entrada en vigor. Considera el convenio de que el comercio internacional de mercurio es lícito, de que el mercurio utilizado en la pequeña minería aurífera es un uso lícito. Estas brechas deben ser cerradas y para ello se requiere enmendar el convenio. Hay otras brechas, por ejemplo, el convenio se basa en lo que son planes de acción nacional, cuya implementación a nivel nacional muchas veces es un ejercicio teatral, de teatro, donde simplemente llegan consultores internacionales a preparar documentos que luego autoridades refrendan en sus mecanismos internos. Hemos escuchado en los paneles como aquí en Colombia ha habido un proceso de elaboración de un plan nacional y sin embargo no han habido consultas adecuadas. En Brasil hay incumplimiento en la elaboración de un plan de acción nacional. En Bolivia lo mismo. En Perú está en las últimas etapas de llegar a su conclusión. Y en otros países, en Ecuador, por ejemplo, no se cumple. ¿Qué pasa en Colombia? Por ejemplo, es un mensaje que yo he tenido oportunidad de relevar ante la ministra de Medio Ambiente, ante las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, porque Colombia ha prohibido la utilización del mercurio en su territorio para procesos industriales, para la pequeña minería aurífera, y sin embargo el problema continúa y va en aumento. ¿Y por qué es eso? En parte porque la comunidad internacional no ha cerrado las brechas que tiene el convenio de Minamata. Entonces el liderazgo de Colombia para cerrar esas brechas es algo que debiera ser algo, llevar a la reflexión. Y sin embargo vemos que los países de la región arrastran los pies. Como el tiempo es limitado, quisiera apuntar una idea más, que el convenio de Minamata pone su énfasis en lo que son las obligaciones de los países donde se practica la pequeña minería aurífera con mercurio. Pero ¿de dónde viene la demanda de este mineral, de este metal? Viene de donde están las grandes refinerías que importan el oro. Yo he tenido oportunidad, como relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas y derechos humanos, de escribirle cartas al gobierno de Suiza, por ejemplo, porque sus estándares para sus refinerías no compadecen con los estándares de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la así llamada OCDE, por ejemplo. Y algo similar se podría decir con las refinerías que están en Italia, que están en el Reino Unido, en los Emiratos Árabes Unidos, etc. Entonces los países que importan el oro para luego canalizarlos a industrias como la joyería, los relojes, la especulación financiera, la industria electrónica, estos países donde viene la demanda, que generan la presión por el alto precio de oro,
se lavan las manos en el convenio de Minamata y la presión entonces está en los países en desarrollo que, como hemos escuchado, tienen grandes problemas de institucionalidad y normativa para hacer frente muchas veces lo que son economías ilegales, pero también economías legales que pasan a ser ilegales por la contravención a los derechos humanos. Entonces, para ir cerrando, recalcar nuevamente que estamos frente a un problema serio, grave, porque hay vulneración seria de derechos internacionalmente protegidos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, limpio, sostenible, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho de los pueblos indígenas. Estamos frente a una situación urgente porque estamos frente a un metal persistente que genera zonas de sacrificio. Cada día que pasa se agrava el problema. Y estamos frente a un problema que no es solamente puntual en algunos países, no es solamente local en algunas localidades, sino realmente la dimensión que documenta el informe que están presentando hoy, y felicitaciones por eso, habla de un problema regional y ciertamente las investigaciones y el trabajo que he hecho en la relatoría habla de un problema global en el sudeste asiático, en el África Occidental, que requiere de una respuesta global, regional y también local. Muchas gracias por su atención. Permite acompañarnos en la sesión que ahora empieza de preguntas y comentarios del público, porque ya recibimos 2 preguntas de quienes nos acompañan en redes que van dirigidas hacia usted. Una es si existen áreas dentro de la Amazonía que ya se consideran irrecuperables o zonas de sacrificio irrecuperables debido a la minería ilegal. Y la segunda creo que va muy al clavo de lo que comentabas sobre el rol de las empresas, ¿no?, multinacionales. ¿Cómo pueden las empresas que operan en la cadena de suministro del oro establecer políticas de debida diligencia para evitar estar involucradas en la comercialización del oro ilegal? Sí, en máximo de 3 a 5 minutos, Marcos, algunos comentarios sobre esas 2 preguntas. Sí, muchas gracias, Daniel, nuevamente, y muchas gracias a las preguntas de quienes siguen la transmisión en línea. Sobre la primera pregunta, algunas de las imágenes que hemos visto en pantalla son visibles desde los satélites, desde el espacio. ¿En qué ámbito temporal, medido desde la óptica humana, pueden esas afectaciones, la fragmentación del bosque nuevamente, la deforestación, la pérdida de servicios ecosistémicos, cuánto dura, en qué tiempos pueden recuperarse eso? Eso no se recupera solo tampoco, requieren políticas integradas. Entonces, podemos hablar de zonas de sacrificio en cuanto también no solo el medio ambiente es sacrificado en aras de la extracción de un metal utilizando técnicas que además, esto también tal vez es lo más triste, son ineficientes para extraer el oro del mineral. Hay otras técnicas, aparte del mercurio, que son mucho más eficientes, generarían mucho más rédito a los mineros, que también se ha dicho, muchos de los cuales viven en la extrema pobreza, carecen de información acerca de los impactos que sus actividades generan sobre sus cuerpos, los de sus familias, sus habitaciones, sus niños y sus niñas. Entonces hay ahí también un tema de desinformación. Entonces el sacrificio ambiental aparejado al sacrificio de personas, de comunidades, todo esto es una violación sistemática de los derechos humanos. Y en relación con la segunda pregunta, cadenas de valor y diligencia de vida, mencionaba yo la carta que le he enviado a Suiza, apuntando a que los estándares en Suiza son inadecuados. ¿Qué establecen esos estándares? La legislación suiza es muy buena para establecer la puridad, la pureza del metal, para que así pueda ser transado en los mercados internacionales, pero no apunta a ver de dónde fue extraído, de qué manera fue extraído, con trabajo infantil o no, con mercurio o no. Entonces solamente desde que entra en la frontera. Y es ahí donde las empresas en materia de derechos humanos tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus operaciones no contribuyan o causen a lo que son abusos en materia de derechos humanos. Y aquí no estamos hablando de una especulación, como el informe que presentan hoy documenta. Estamos hablando de una realidad que se agrava día tras día
Y los que profitan, las empresas que profitan, en su diligencia están ignorando este problema. Entonces es ahí donde los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, donde las organizaciones como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde los países donde se encuentran estas refinerías que permiten que sus territorios sean utilizados de manera que previsiblemente generan violaciones de derechos en otros países, todos esos actores deben tomar medidas inmediatas, eficaces, para poner fin a lo que es el flagelo de la utilización del mercurio en la pequeña minería aurífera. Gracias, relator. Estamos bastante justos de tiempo. Si no hubiera pregunta del público, yo hacía una pregunta. Y hay también una pregunta que llegó desde que nos acompañas en redes. Pasaría el micrófono al caballero y les pediría a dos preguntas entonces, y les pediría a los panelistas, eso sí, una capacidad de síntesis extraordinaria, de tratar de en un minuto responderlas, porque ya estamos avanzados 12 minutos del tiempo previsto para el cierre. Entonces, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mauricio Rojas. Quería referirme particularmente frente a las brechas que comenta el señor relator del convenio de Minamata. Particularmente en el anexo C y en el artículo 7 también habla de la minería artesanal y de pequeña escala, pero bueno, también hace unas clasificaciones que son complejas, el convenio, y pensaríamos que de todas maneras esta clasificación no opera mucho dentro de lo que pasa en la región amazónica, donde la minería es prácticamente semi-mecanizada o mecanizada, con dragas, ¿sí?, con un importante impacto, digamos, no solamente en los ríos, sino pues en los playones de los ríos, y bueno, ya sabemos todo lo que genera. Pero esta clasificación no sé si también dificulta justamente observar lo que pasa particularmente en la región amazónica, que no podríamos decir o clasificar como minería artesanal y de pequeña escala, o es confuso en todo caso. Y eso deriva en que en Colombia haya un plan también de acción nacional sobre el mercurio que aplica este anexo C, digamos, y que viene y que la visión es formalizar la pequeña minería, la minería artesanal y de pequeña escala, y en ese sentido pues no cabe mucho digamos este tema, que es lo que pasa en la región amazónica. Entonces siento que ahí hay una complicación técnica, digamos, también en la lectura de los fenómenos relacionados con la Amazonía. Entiendo que hubo una manifestación de delegados indígenas amazónicos hacia el convenio de Minamata en Brasil en el 2023, donde también se exponen estas temáticas y se hace, digamos, un planteamiento dentro del convenio que acoge también esta mirada desde los pueblos indígenas amazónicos. Entonces un poco quería poner ese punto. Muchas gracias. ¿Primero la respuesta o otra pregunta? Vamos a recoger y luego… Ok. Entonces, mi nombre es Sebastián Niesa, trabajo con Aguiamondo Cajar, tema de justicia ambiental. Me gustaría saber de los defensoras y defensores qué medida ven ustedes efectivos en la defensa del territorio frente de este grave problema y afectación de todos los ámbitos que hay. Bueno, muchas gracias. Hay otras dos preguntas, sé que son muchas y no tenemos mucho tiempo. Yo sugiero que cada quien que se sienta más identificado con una u otra pregunta, que tome la libertad, por favor, de dirigirla, salvo que tenga la capacidad de síntesis nuevamente de recoger a todas ellas. Voy a seleccionar una en particular que me parece que va de cerca a lo que se discutió en ese panel,
que es cuáles son las principales barreras para una mayor fiscalización y control estatal en las zonas más afectadas por la minería ilegal. Si les parece, empezamos en ese sentido. Empezaría Olnar, Silvana, Mauricio y finalmente el relator para concluir ya el panel. Muy brevemente, de posible, un minutico, si no toleramos unos 30 segundos más. Bueno, con respecto a la primera, 30, vamos a tratar de hacerlo en un minuto. En Venezuela es un caso atípico porque en Venezuela desde el 99 está la Constitución que se estableció los derechos de los pueblos indígenas. En el 2001 se promulgó la Ley de Demarcación de Tierras y Hábitat. En el 2005 se estableció la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se establece la consulta previa, libre e informada. Es decir, nosotros tenemos un ámbito de legislación, y no voy a seguir nombrando todas las demás, ¿no?, que se podría decir que si se respetara los derechos de los pueblos indígenas, nosotros estuviéramos de verdad, incluso yo creo que ni estuviera yo en este panel, porque se respetaría todos los derechos de los pueblos indígenas, pero la realidad es otra. La realidad es que no se respeta, y la realidad que si en dado caso a la fiscalización, en este caso es prácticamente, y lo decía y esto va a sonar muy duro, es prácticamente sacar al actual gobierno, porque es el actual ente principal que es el que está llevando a toda esta devastación minera e incluso de narcotráfico en el país. A ver, ¿qué podría ser efectivo para tener mecanismos de protección? Yo creo que una cosa que falta en Perú es una visión y una gestión integral del territorio y de los derechos que hay en él. No tenemos una adecuada gestión del territorio, no hay una visión territorial, no hay un respeto por los derechos territoriales de pueblos indígenas, no hay una visión de cómo manejar el territorio en general. Todo se superpone, todo se ve en función a la visión que tiene quien entra y quien quiere explotar en ese momento, y lo que se cree que se puede hacer en ese momento bajo lo que se cree puede dar mejor rentabilidad, y la visión que tiene quien va a gobernar en ese momento. Entonces no hay una planificación de un desarrollo sostenible, y quien tiene ganas de hacer algo lo hace, y quien puede ganar algo por abajo, por arriba de la mesa lo va a hacer. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo puedes proteger a tus defensores si no tienes un escenario claro, una visión a largo plazo, una meta a corto plazo? Por eso siempre todo está en riesgo, porque no hay una planificación ni una gestión integral del territorio, ni una defensa clara de los derechos de quienes lo ocupan. Tenemos así que nosotros luchamos muy para tener demarcación de tierras indígenas de Brasil, y también implementación de protección territorial indígenas ya demarcadas. Entonces esa sería manera que tenga más efectiva presencia de pueblos indígenas, reconocer también la lucha de los pueblos indígenas y tener respeto también, porque el gobierno en sí no tiene respeto con los pueblos indígenas. Siempre somos tratados pueblos minoría, que atrapalhan el desenvolvimento del país. Nós no queremos eso, nos queremos apenas defender a floresta amazónica, que es el pulmón del mundo. Gracias. Y por último, al relator, si tuviera también alguna pregunta en particular que le parezca más, digamos, pertinente a su mandato, bienvenido a abordarla. Muchas gracias. Sobre la pregunta acerca de las brechas del convenio de Minamata sobre el mercurio y el artículo 7º, que aborda específicamente lo que es la pequeña minería o la pequeña minería artesanal en pequeña escala, hay muchos nombres, ¿no? Pero de que de pequeña escala tiene poco, por el volumen de extracción, por el impacto que tienen en el territorio, por el impacto que tienen en los derechos humanos. Entonces, hablar de minería artesanal ciertamente genera cierta confusión terminológica y semántica. Cuando hablamos de artesanía casi es un término romántico de belleza, de estética, pero aquí lo que estamos hablando es de violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, la terminología del artículo 7º deja mucho que desear. Muchas gracias, relator. Con eso damos por concluido ese foro del día de hoy. Quisiera solo mencionar que el día miércoles 23 tendremos un foro muy parecido durante la COP16 de biodiversidad.
Tendremos también representantes de distintos países, algunos líderes y lideresas indígenas, y contaremos con la presencia del director sobre delincuencia organizada de la OEA. Y decirles que ese informe ya está en nuestras páginas web, hemos hecho también difusiones en nuestras redes y la difusión o la grabación del evento está disponible también en los canales de las organizaciones que han participado acá. Concluyo solamente recalcando que el propósito quizás principal de esa iniciativa compartida, y agradezco de verdad a cada uno y una de ustedes por el esfuerzo para que ese informe fuera posible, es traer también una perspectiva de derechos humanos a un fenómeno que muchas veces cuentan con mucho abordaje más bien de persecución penal, ¿no? Creo que hay que poner a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el centro de cualquier discusión sobre la minería ilegal, y nada mejor que Marcos Orellana, porque su mandato es una suerte de eslabón perdido, ¿no? Entre lo que es la vocación de Minamata, que tiene mucho de persecución penal y quizás poco de derechos humanos. Entonces, al tener un mandato sobre sustancias peligrosas y derechos humanos, nos ayuda también a contar con un aliado, ¿no? Para tratar de empujar que esa agenda siga de alguna manera influenciando otros órganos intergubernamentales y otros foros, como es el caso de la COP. Esperamos que ese informe tenga una sobrevida para poder ser discutido también en la COP30 en Brasil el año entrante, y contamos también con el apoyo, el interés de ustedes para ayudarnos también a seguir manteniendo esa agenda con inercia positiva. Muchísimas gracias por su presencia y damos por encerrado el foro de hoy. Muchas gracias.